Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Fran Morera y por este próximo tiempo vamos a estar estudiando el capítulo 45 del profeta Ezequiel. Pero sí, como siempre, antes de comenzar, nos ponemos en la presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y oramos. Amado Señor, danos el poder del Espíritu Santo. Revístenos de lo alto, de la promesa que tú nos diste. Abre nuestro corazón, nuestra mente, nuestra inteligencia, nuestro espíritu al poder de la Santa Palabra, para así poder construir tu reino de Dios en la tierra. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues, queridos hermanos, nos vemos de nuevo hoy aquí con el capítulo tan interesante de Ezequiel. Vamos a ver este capítulo 45. Recuérdense que seguimos todavía en esta visión que tuvo el profeta Ezequiel del futuro templo, el llamado, la visión del templo que va a ser al final de los tiempos, que hemos hablado nosotros continuamente, que ese templo es la iglesia. Ya desde el capítulo 40 estuvimos hablando que nunca habrá otro templo en el territorio de Israel, templo físico, porque el pacto con Israel, la alianza mosaica, se acabó. Y si se acabó, pues ese templo nunca va a ser santo, nunca el Señor va a morar en él. Y por lo tanto no va a ser templo ni podrá ser profanado, porque solamente se profana algo que es sagrado. Dijimos que ese templo, esa visión, pues se refiere a la iglesia. Y en este capítulo específicamente, a lo que aparece aquí, a primera vista, parece ser una visión idealista, diría yo, de la tierra de Israel. Una visión idealista de la división de la tierra futura de Israel al regreso del exilio. Parece tal como lo vimos en número 26, hizo Josué. En cierto sentido, por tanto, puede parecer que se asemeja esto a ellos, pero hay verdaderamente una distinción notable. Los arreglos sugeridos por Moisés y llevados a cabo por Josué estaban relacionados con la tierra como tal, per se, aunque fallaron en su cumplimiento, en el cumplimiento del pacto debido a la desobediencia y a las pocas ganas de ser obediente del pueblo. Pero Ezequiel aquí está hablando de algo totalmente diferente, algo que no se aplicaba a la tierra como era, ni como lo que él sabía que eran las intenciones del pueblo de Dios. De hecho, está describiendo deliberadamente en visión algo que él sabe perfectamente que no va a ser así literalmente, que nunca será literalmente tal como él lo está diciendo. Él está hablando de los principios como fundamento, como valores del pueblo. Ezequiel era un visionario, tenía visiones, pero Ezequiel no era tonto absolutamente para nada. Él sabía que la visión de sus compañeros en el exilio, al menos por lo menos de aquellos cuyos corazones estaban apegados todavía al Dios de Israel, era regresar a la tierra, volver y ocuparla, y luego, por supuesto, reconstruir Jerusalén y reconstruir el templo en el mismo lugar, en el monte Sión. Pero lo que Ezequiel describe aquí tampoco tiene que ver nada con eso. Sus visiones son para el futuro, apuntan a algo más allá que eso. Ezequiel busca dirigir sus corazones y mente a un concepto más espiritual que el futuro templo que iba a construir Zorobabel unos años después. Un concepto espiritual del reino, pero del reino de Dios. Un concepto que de hecho al final solo encontraría su verdadero cumplimiento a través del ministerio mesiánico de Jesús y el establecimiento del reino de Dios y de la vida eterna, de la cual la iglesia es parte. Lo que Ezequiel estaba tratando de transmitir principalmente
le pasó por alto a la gente, como casi siempre, no acertaron a ver lo que había en todo esto. Porque incluso en la presencia de Dios revelada entre ellos, incluso en su templo, no apreciaron la verdadera naturaleza del mensaje que Dios le había dado a ellos, tal como el pueblo de la alianza. Por eso aquí en Ezequiel 45 hay una clara sugerencia de que el área de 25.000 por 25.000 codos, vuelven a aparecer las medidas, representada debe verse como una especie de templo ampliado, con el santuario celestial como un lugar santísimo. O sea, totalmente la iglesia, el centro donde está el Señor Jesús con su Padre, y aquel lugar santo que lo rodeaba se amplió a toda la tierra y todo aquel que quiere entrar en este reino a través del bautismo. Esto es más o menos lo que podemos decir de este capítulo, que como les dije son visiones futuras, pero son muy difíciles de entender verdaderamente. Vamos a ver del 1 al 5, Ezequiel 45 del 1 al 5, y dice: cuando echéis a suerte la tierra para repartir la heredad, separaréis como ofrenda para el Señor una porción santa de 25.000 codos de largo y 20.000 de ancho. Será un territorio santo en todo su perímetro. De esto será para el santuario un cuadrado de 500 por 500, y en torno a él habrá un espacio libre de 50 codos. En esta superficie medirás una longitud de 25.000 codos y una anchura de 10.000. Y ahí estará el santuario, el santo de los santos. Será la parte consagrada del país. Será para los sacerdotes, ministros del santuario, que se acercarán para servir al Señor. Allí habrá un lugar para sus casas y un recinto sagrado para el santuario. Un territorio de 25.000 codos de largo y 10.000 de anchos serán la posesión para los levitas, ministros del templo. Será su posesión y tendrán allí ciudades para habitar. Hasta aquí vamos a leer esta primera porción de este capítulo. Volvemos a ver lo mismo, la medida está de codos, que a mí verdaderamente me aterran esta numeración, pero está ahí, tenemos que leerla. Aquí lo que podemos coger, extraer de todo eso, sin entrar en delirios tremens de ponerle número a las cosas, es que habrá una distribución real de la tierra en el templo de Ezequiel. Y como parte de esa distribución entre la tribu de Israel, había que reservar una parte para el Señor. Y esto, como iba a suceder a muy poco tiempo después, cuando se termina el exilio, regresan los judíos, esto Ezequiel, que lo ve en visión, lo extiende, lo pone del norte al sur, de este al oeste. Y lo más importante, aquí el Señor identifica la tierra para ser apartada para sí mismo. Eso es, apartado, quiere decir el lugar santo. El uso que usa aquí de la segunda persona también implica participación de aquellos que forman parte del templo o del pueblo en ese momento. La división de la tierra vamos a verla también en Ezequiel 47 y 48. Aquí solamente se trata de la ubicación del templo y de la ciudad santa. Lo que deja claro con tantas medidas, porque el que mide es el dueño, con tantas medidas, que esa tierra pertenece directamente al Señor. Mientras que el resto de la tierra en Israel era la herencia de las tribus. Es sorprendente cuando se estudia estos capítulos de Ezequiel, una y otra vez la magnitud de detalles y particularidades que caracterizan los últimos 9 capítulos del libro. Es el argumento más fuerte que no se puede rebatir en contra de tomar estos capítulos en un sentido alegórico o simbólico. Definitivamente, el templo, Jerusalén, estará en un lugar especial para el Señor.
Dice que este distrito será administrado y gobernado directamente por los sacerdotes antes mencionados y que habrá también áreas para los sacerdotes. El Señor se reserva esta tierra espiritual a Él, en un lugar que, si medimos en nuestra forma hoy en día de medir, sería enorme: 166 kilómetros cuadrados, 64 millas cuadradas. O sea, nos está dando claramente que el Señor es el centro, pero no más allá de lo que era el templo de Israel, que era una pequeña porción, sino que ahora la gloria de Dios se va a expandir hacia todos los puntos del mundo, hacia todos los puntos de lo que va a conformar el nuevo pueblo. Vamos a ver el versículo 6, que dice: asignaréis como posesión de la ciudad una extensión de 5,000 codos de ancho y 25,000 de largo junto a la superficie reservada del santuario. Esta será para toda la casa de Israel. La ciudad de Jerusalén tendrá una porción designada. ¿Para quién va a ser designada? Específicamente, esa es para la casa de Israel. ¿Quién era la casa de Israel? La que tenía el pacto con Moisés. ¿Cuál va a ser la casa, el equivalente de la casa de Israel? Cuando venga el Señor y ya de todas las cosas terminadas, pues va a ser la iglesia, aquellos que pertenecen al pacto de Dios. Vamos a ver los versículos 7 y 8. Y dice así: esto dice el Señor Dios: ya basta, príncipes de Israel, abandonar violencia y la rapiña y practicar el derecho y la justicia. Apartad de mi pueblo vuestras extorsiones, oráculo del Señor Dios. Usad balanzas justas, efad justos y bat justos. El efad y el bat serán de la misma capacidad, de modo que el bat contenga la 10ª parte de un homer y el efad también la 10ª parte de un homer. Su medida será en relación al homer. El ciclo tendrá 20, que harás 20 ciclos más 25 más 500 serán una mina. Aquí está hablando pues el santuario, el príncipe mencionado en los capítulos anteriores, sobre todo en el capítulo 44, tendrá su propia tierra designada. Y el periodo de tiempo conectado al templo de Ezequiel será un tiempo, que es lo que nos dice todas estas medidas aquí, un tiempo de rectitud y un tiempo de gobierno justo entre los líderes del nuevo pueblo, en comparación con lo que fueron los líderes del antiguo pueblo, donde reinó el comercio ilícito. Recuérdense que como Jesús echa del templo a los mercaderes, esos negocios eran de Anás y Caifás, los dos sumos sacerdotes, que ya de por sí era un espanto que hubieran dos sumos sacerdotes, pero para colmo ellos eran los dueños de esos negocios dentro del templo. Esto es lo que el Señor dice con todas estas cosas, medidas que del homer, que está de la mina, que está diciendo: el nuevo templo del Señor va a ser un lugar de equidad, de justicia, de claridad. Los príncipes de Israel tienen que abandonar el pecado de su posición privilegiada que tenían en ese momento y ahora en el nuevo templo prestar atención a su verdadero deber. ¿Cuál es el verdadero deber de los príncipes? Estamos hablando de los príncipes, no de los sacerdotes. En este momento, pues, la promoción de la justicia, que todo se hiciera en justicia, que todo fuera justo, que todo tuviera equidad. El caso más notable lo vimos en Primera de Reyes 21, donde se recuerdan, el rey Acab confiscó la viña de Nabot, si ustedes se recuerdan aquello, que fue un pecado terrible. O sea, en este nuevo templo, en esta nueva era, podemos decir, no va a haber eso, no va a existir ni de reyes ni de príncipes. Todo va a ser benévolo, todo va a ser justo en el reino de este rey Mesías. Por eso dice el Señor: basta ya, príncipes de Israel. En las líneas anteriores Dios habló de la próxima era, la era que venía de justicia.
relacionada con qué, con el nuevo templo de Ezequiel. Y dijo que sería un tiempo cuando los príncipes no iban a oprimir más al pueblo de Dios. Se lo vio en el versículo 8. Esta visión de esta justicia futura podía inspirar a los líderes de la época de Ezequiel, cuando leyeran esto, los que estaban en la antigua alianza todavía, de imitar a estos futuros príncipes y dejar la violencia y la rapiña y gobernar con justicia. Definitivamente, como nosotros que terminamos la historia viendo al Señor en el templo, esto no se cumplió. Y todo lo que viene ahora de balanza justa, de medida justa, todo eso tiene que ver con la equidad de Dios, la justicia de Dios, que no puede haber favoritismo a ninguna parte de los miembros de este reino, que el Señor ama a todos exactamente igual por igual y tenemos que ser tratados exactamente de la misma forma cuando llegue el nuevo reino. Vamos a ver los versículos 13 a 17, perdón. Y dice así: esta será la oblación que ofreceréis, la sexta parte de un efá por homer de trigo y la sexta parte de un efá por homer de cebada. Respecto al aceite, este es el precepto. El hat es la medida del aceite. Ofreceréis la décima parte de un vat por 10 para hacer un homer, porque 10 vat llenan un cor, y por cada rebaño de los pastos de las ovejas de Israel ofrecerás una como oblación, holocausto y sacrificio de comunión, para expiar por ellos, oráculo del Señor. El pueblo llano está obligado a esta ofrenda para el príncipe de Israel. Al príncipe le corresponderán los holocaustos, oblaciones y libaciones en las fiestas, los novilunios, los sábados y en todas las solemnidades de la casa de Israel. A él le corresponden también el sacrificio por el pecado, la oblación, el holocausto y los sacrificios de comunión para hacer la expiación por la casa de Israel. Aquí vemos una serie de palabras que no son familiares a nosotros. Expiación, sacrificio de expiación, comunión, sacrificio de comunión, la paz que da estos sacrificios. El Señor enumeró una variedad de cosas para ser usadas para la ofrenda en este templo de Ezequiel. Recuérdense que esto es una visión y que Ezequiel está teniendo esta visión y la está poniendo en relación al templo que él conoció y que dentro de poco iba a dejar de existir. Por eso que lo vemos en esta forma del antiguo templo. Incluía elementos para la ofrenda, pero en aquel momento, para la ofrenda principal en aquel momento, en la que se hacía de los sacrificios de comunión, también de los sacrificios de incruentos, donde no había sangre, que era trigo, cebada y aceite. Serán las tres cosas que se ofrecían en sacrificio, porque también había ofrenda. Parece que el sacrificio no es matar a un animal, el sacrificio es la transformación de lo que tú le ofreciste a Dios. Por eso también el Señor dice que va a haber específicamente sacrificio de cordero. Trigo, cebada, aceite, cordero. Trigo, cebada, con lo que se hace el pan. Aceite, con lo que se unge. Cordero, lo que se ofrece y se come. El pueblo tiene la responsabilidad de contribuir al mantenimiento, y esto es muy importante, tienen la responsabilidad de contribuir al mantenimiento del culto público de Dios. Esto es lo que nos está diciendo aquí. Ezequiel también asume que uno de los deberes del príncipe es administrar las contribuciones hechas por el pueblo. Y esto es muy importante. En la antigua alianza, y en esta alianza también, San Pablo lo dice, que el que sirve, el que nos sirve en el altar, el que ministra, pues debe tener un salario justo tomado de la ofrenda del pueblo. Un salario que pueda tener el que ministra en nombre del Señor una vida pues decente, una vida regular, sin lujo, pero regular, es lo que nos está diciendo aquí. Esto va un poco más allá del lujo que vemos en la gente que pide diezmo,
que terminan en carros, en Mercedes-Benz, en los hijos de los pastores manejando carros carísimos, en mansiones, como aquí en Miami, hasta con domésticas trabajando, ¿no? Eso verdaderamente ya pasa, lo que está diciendo el Señor aquí. Porque muchas veces ya todo eso se está haciendo en base a una explotación, sí, una explotación indiscriminada de los sentimientos y de las emociones de la gente. Pero también está la otra parte, que somos nosotros los católicos, que no damos absolutamente nada, que lo único que damos continuamente es quejas. Que hablando de la mayoría, sé que hay algunas personas que hay, pero miran a su alrededor para que vean que no hay mucho. Que muchos de nosotros piensan que el culto, que la iglesia se sostiene con el maná que baja del cielo. Y eso no es así. Espiritualmente sí, es el Señor que baja, pero hay que pagar la electricidad, hay que pagar los empleados, hay que pagar el agua, hay que pagar una serie de gastos que tiene un edificio tan grande como ese. Y el mantenimiento de todo eso y del ministro que está ahí y de una vida decente de ese ministro, hermano, le corresponde a la comunidad. Y eso no se hace, como decimos a veces en la iglesia, y yo lo rechazo, como limosna. Eso no es limosna, eso es obligación que tenemos nosotros. Por eso cada cual, el Señor no puso diezmo en la nueva alianza, el Señor puso la ofrenda. Por eso dice el apóstol que Dios bendice al que da con alegría. Pero voy a repetir, Dios bendice al que da con alegría. Por eso, en esta nueva alianza, al no tener ofrenda, al no tener diezmo, tenemos ofrenda que todavía es más comprometedora que el diezmo, porque el diezmo es una cantidad justa. Ofrenda es todo lo que tu corazón agradecido da al Señor para el mantenimiento de su casa, de su ministro y de su culto. Ahora te dejo a ti con ese pensamiento. ¿Qué doy yo? ¿Qué ofrendo yo para el culto del Señor? Y así yo quiero que el Señor me bendiga. Es algo que los católicos tenemos que tomar muy en serio. Porque ¿quiénes son los que más gritan en la iglesia? Los que más gritan en la iglesia son los que nunca van. Como nunca van, y van solamente en el bautismo y después lo vuelven a ver si acaso en la boda y después si acaso en el funeral, porque la mayoría de los católicos van 3 veces en su vida a la iglesia, pues la iglesia pone un estipendio, sobre todo para las bodas, donde yo veo que se gastan, por lo menos aquí en Estados Unidos, en las bodas se gastan miles de dólares. Pone un estipendio para eso, que no es ni la quinta parte de lo que van a gastar en comida, en música, en flores, en vestidos. ¿Y cuál es la reacción? Eso está muy caro, la iglesia cobra. ¿Qué tú has dado en toda tu vida antes de casarte a la iglesia? ¿Con qué tú has contribuido? Con absolutamente nada. Divide eso que estamos pidiendo como ofrenda entre los años que has vivido sin cooperar para que tú veas que todavía te quedas detrás. Por eso que la iglesia ha tenido que poner en ciertos sacramentos esta donación. Claro que si una persona es pobre, pues hay que dar el sacramento sin ningún tipo de donación. Pero eso también hay que verlo. Le cuento una anécdota que me pasó una vez. Yo tocaba órgano por muchos años. Toqué órganos en bodas, que no vi yo en esa boda. Y esta muchacha vino, me dijo que era muy, muy pobre, que estaba limitada de recursos. Y yo le dije, no te preocupes, yo no te voy a cobrar lo que toco del órgano y las flores que pongan de la boda anterior, voy a decir al sacristán que las deje para tu boda. Hablé con la cantante, le dije el caso, le dije que viniera a cantar gratis. Y cuando llegamos a la boda, pues la muchacha pobre llegó en un Rolls Royce magnífico a la iglesia. Toda la gente estaba vestida a la última, con unos trajes carísimos. La cantante me miró como diciendo, ¿tú estás seguro que te es la boda de la gente pobre? Por eso también tenemos nosotros que ver realmente, porque a veces nos quieren tomar de tonto, no nosotros quieren tomar de tonto a Dios. Creo que los católicos tiempo que nos sentemos a pensar que yo doy para el sostenimiento del culto, que es mi obligación. O si me la paso quejándome. Yo oigo gente que tiene la cara tan dura que dicen, los curas nada más piden dinero. Los curas piden dinero. Vete a una iglesia protestante para que tú veas lo que es no pedir, quitarte el dinero. Después de esta descarga, dice que, fíjate qué interesante, dice que los rituales
de este nuevo templo van a ser de expiación por nuestros pecados. Es la obra completa y terminada de Cristo. Hasta que Él regrese, es la expiación de nuestro pecado que comenzó en la cruz de Cristo. Y se extenderá hasta que Él regrese y termine esta obra de la redención, esta maravillosa obra del Mesías. Verdaderamente, si ven los elementos que se mencionan en esta parte, todos tienen que ver con la iglesia. Ya le dije, aceite de unción, trigo de la hostia, cordero del sacrificio como la misa, expiación. Todo esto apunta. Y fíjate que estos son los únicos, vuelvo a repetir como la semana pasada, los únicos sacrificios que van a quedar en el nuevo templo de comunión y de acción de gracias. También, por supuesto, de expiación junto con la comunión, que todo esto se resume en lo que es nuestra Eucaristía. Vamos a ver el versículo 18 y 20, y dice así: esto dice el Señor Dios: el primer mes, el día primero del mes, tomarás un novillo sin defecto y purificarás el santuario. El sacerdote tomará la sangre de la víctima y untará con ella los dinteles del templo y los 4 lados del reborde del altar. Untará también las pilastras de la puerta del atrio interior. El día séptimo del mes harás lo mismo por quien haya cometido una falta por error o ignorancia, y harás expiación por el templo. El mes primero, el 14º día del mes, tendréis la fiesta de la Pascua. Durante 7 días se comerá pan ácimo. Ese día el príncipe ofrecerá un novillo como sacrificio por el pecado, por sí mismo y por el pueblo llano. Durante los 7 días de la fiesta, ofrecerá como holocausto al Señor 7 novillos y 7 carneros, sin defecto cada uno de los 7 días, y un macho cabrío como sacrificio por el pecado cada día. Aquí vemos que qué interesante sigue el Señor. Nos habló del templo, nos habló de la ofrenda y ahora nos habla del culto. Ezequiel, siempre que está hablando del culto, habla de sacrificio. Y vuelvo a repetir lo que he dicho tantas veces. Sin sacrificio no hay adoración. Y la adoración es el final último de un templo. Repito, sin sacrificio no hay adoración. Y para que haya sacrificio, tiene que haber altar, víctima y sacerdote. Si no hay altar, víctima y sacerdote, no hay adoración. Por eso, si ustedes miran a todas las iglesias que nos rodean, las únicas que tienen una verdadera adoración somos nosotros, la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, que se separó de nosotros y mantiene la misma sucesión sacerdotal y la misma liturgia que nosotros. Las demás, tú le puedes preguntar, ¿dónde tienes el altar? Te dirán, no, este es el altar. No, hermano, eso no es un altar, eso es un escenario que tú tienes ahí. El altar tiene ara donde hay sacrificio. ¿Dónde está el sacrificio? En el bolsillo de la gente que te da el diezmo. Y sacerdote, tú te llamas pastor, tú dices que ya no se fue sacerdote. Esas 3 condiciones solamente lo tiene la Iglesia Católica: altar, víctima y sacerdote. Jesús siendo los 3 al mismo tiempo, un misterio, que se refleja en su iglesia, porque así tiene que ser hasta que se termine el tiempo que está previsto y el Señor salga del santuario a juzgar vivos y muertos. Porque ese sacrificio del cielo espiritual tiene que hacerse presente en la tierra para sostener a la congregación de creyentes que camina en tiempos tan difíciles. Por eso el Señor comienza pues hablando de esta purificación. Tiene que ser un templo limpio, hay que purificarlo de todas las formas. Y repite un número, el séptimo. Recuérdense que el número 7 siempre en Israel indica la alianza, el pacto de Dios. Todo esto, sacrificio, templo, todo va a estar ligado a
el pacto de Dios. Curiosamente, en este futuro templo dice, no va a haber un día de expiación como lo había en Israel el día de Yom Kippur, que hemos hablado tanto de eso. ¿Por qué? Porque ese día de la expiación es el Cristo, es el tiempo de la cruz, es el tiempo que el Señor dedicó a ser sumo y eterno sacerdote y mediar por nuestros pecados. Por eso es que no va a haber día de expiación nacional como en el pueblo de Israel. Por último, habla de la ofrenda de la Pascua. Dice en la ofrenda de la Pascua, es muy importante porque la Pascua es una fiesta que está mandada a ser eternamente. Si ustedes van al capítulo 12 del Éxodo, el Señor le dice al final que da las instrucciones de la Pascua, que esta es una fiesta que todos los descendientes de Israel tendrán que celebrarla. Dice, es para siempre. Por eso es que aparece la fiesta de la Pascua en este nuevo templo. Pero es una nueva Pascua, no ya la Pascua de Israel con el cordero pequeño que se comía de menos de un año. Esta es la Pascua real a la cual apuntaba la Pascua antigua. En la Pascua real donde nuestro cordero es el Señor Jesús. Por eso siempre que vamos a misa el domingo, que es cuando se congrega el pueblo hermano, vamos a celebrar nuestra Pascua. Por eso somos la única iglesia que celebramos la Pascua eterna, porque la Pascua se celebraba con un cordero que se mataba y se comía. Y eso solamente lo tenemos nosotros, la Iglesia Católica. Estos versículos que son tan difíciles de explicar, trato de hacerlo lo más ameno o que se pueda sacar alguna conclusión de todo esto. Ya nos queda poco para terminar con este gran profeta que es Ezequiel, el profeta de las visiones. Solamente les recuerdo que tenemos en nuestro viaje a Israel, nuestro viaje número 34, saliendo de Miami el 24 de marzo y regresando el 4 de abril. También las personas pueden salir de otras ciudades. Si ustedes tienen interés en este viaje, donde vamos a estar en la procesión de las Palmas, el Domingo de Ramos en Jerusalén, que posiblemente los próximos viajes a Israel no vamos a estar en el Domingo de Ramos. Yo creo que este va a ser el último que vamos a estar en la procesión. En cuanto a los demás iremos, pero iremos en otra fecha. Es muy complicada esta fecha de Semana Santa para ir a Israel en cuanto a organización y precio y todo eso. Si están interesados, pueden escribir a apologéticasiloe.net en la sección de contáctenos y nos da su email. O pueden escribir en Facebook a Fran Morera, Defensa de la Fe. Y en la sección de mensajes me dan su email y yo con mucho gusto les voy a mandar toda la información. Que el Señor los bendiga, los guarde. Y el año que viene, no el año que viene, que este año, si Dios quiere, nos vemos en Jerusalén.